nombre es Zoraida Mendoza, estudiante de Higiene y Seguridad Laboral en la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, cursante de la materia Riesgo Eléctrico. En el presente video les estaré hablando un poco de elementos de protección y maniobras. Introducción. En la presente investigación les estaré hablando un poco de lo que son los principales elementos de protección y maniobra. Los elementos de control o de maniobra son dispositivos que nos permiten abrir o cerrar el circuito cuando lo necesitamos. Entre ellos podemos encontrar los disyuntores. El disyuntor tiene como función principal interrumpir el flujo de electricidad en un circuito. También están los que son las llaves termomagnéticas. Este dispositivo protege las instalaciones del recalentamiento de los cables para evitar que se quemen ante una sobrecarga. Principales elementos de protección y maniobra. Los elementos de control o de maniobra son dispositivos que nos permiten abrir o cerrar el circuito cuando lo necesitamos. Protección de las instalaciones de baja tensión. La distribución en baja tensión, protección de personas, diseño y construcción de instalaciones selectivas en defectos indirectos. Protección de las instalaciones de baja tensión contra sobrecargas y cortocircuitos. Selectividad de las protecciones de sobreintensidad. Solicitaciones térmicas y dinámicas en una instalación eléctrica en cortocircuito. Protección contra sobretensiones en instalaciones eléctricas de baja tensión. La distribución en baja tensión y protección de personas, diseño y construcción de instalaciones selectivas en defectos indirectos. Los elementos de protección para personas van alojados en los cuadros de distribución o cuadros de mando y protección. Disyuntores. La llave térmica y el disyuntor diferencial son dos componentes fundamentales de cualquier instalación eléctrica domiciliaria, dado que protegen la red y pueden salvarte la vida en caso de una falla eléctrica. Ambos son obligatorios para cualquier verificación de red que realice un electricista matriculado o bien para solicitar un medidor nuevo. Para comenzar, hay que identificar que son dos tipos de interruptores automáticos de protección que se ubican en el tablero eléctrico de tu hogar. Cuando se presenta cualquier tipo de cortocircuito, estos dispositivos cortarán el flujo de energía. Disyuntor diferencial. El disyuntor tiene como función principal interrumpir el flujo de electricidad en un circuito cuando se registra una diferencia entre la corriente entrante y la saliente del mismo. Temáticamente detecta diferencias entre las magnitudes de intensidad y en esos casos corta. El ejemplo más común es cuando una persona recibe una descarga eléctrica. También se aplica a cortocircuitos en aparatos defectuosos o problemas de humedad que generen fugas eléctricas menores. Llave termomagnética. Es popularmente conocida como llave térmica. Este dispositivo protege la instalación del recalentamiento de los cables para evitar que se quemen ante una sobrecarga. Cuando aumenta demasiado la corriente que circula por el circuito, este dispositivo se calienta y corta, a diferencia de los fusibles, que deben ser reemplazados tras un único uso. La llave termomagnética puede ser reconectada. Ejemplo: si en una vivienda se conectan más aparatos de lo que la instalación puede soportar, la llave actuará para impedir el sobrecalentamiento que podría derivar en un incendio. Conexiones.
Es fundamental que para las instalaciones de estas llaves consultes a un electricista matriculado para asegurarte las condiciones de seguridad óptimas para tu casa. Ejemplo, de conexión de disyuntor, diferencial y llave térmica en una conexión hogareña. Es muy importante destacar que todas las conexiones eléctricas hogareñas deben tener descarga a tierra como medida de seguridad. Seccionadores. Un seccionador es un componente electromagnético que permite separar de manera mecánica un circuito eléctrico de su alimentación, garantizando visiblemente una distancia satisfactoria de aislamiento eléctrico. El objetivo puede ser, por ejemplo, asegurar a las personas que trabajan sobre la parte aislada del circuito eléctrico o bien eliminar una parte averiada para poder continuar el funcionamiento con el resto del circuito. Un seccionador, a diferencia de un disyuntor o de interruptor, no tiene mecanismo de supresión del arco eléctrico y por tanto carece de poder de corte. Es imperativo detener el funcionamiento del circuito con anterioridad para evitar una apertura en carga. En caso contrario, se pueden producir daños severos en el seccionador debidos al arco eléctrico. Relés. Un relé es un interruptor automático controlado por la electricidad. Los relés permiten abrir o cerrar circuitos eléctricos sin la intervención humana. El relé es el elemento que da la orden de que funcione el motor de una puerta automática, las luces de un semáforo, el motor de un ascensor y multitud de sistemas automáticos. Su funcionamiento es el siguiente. Cuando se hace pasar corriente eléctrica a través de la bobina o electroimán, este genera un campo magnético a su alrededor y atrae la armadura que con su movimiento hace que los contactos cambien de posición. De esta manera estamos actuando sobre un conmutador por medio de la corriente eléctrica, sin contacto físico. El símbolo del relé varía en función del número de contactos que tenga. Puede ser un interruptor, un conmutador unipolar, un conmutador doble o bipolar. Fusible, componente eléctrico hecho de un material conductor, generalmente estaño, que tiene un punto de función muy bajo y se coloca en un punto del circuito eléctrico para interrumpir la corriente cuando está excesiva. Los fusibles están compuestos por una lámina o un filamento hecho de una aleación o de un metal que se caractericen por presentar un punto de fusión bajo. Este elemento está ubicado en un punto estratégico de la instalación eléctrica para que se funda si la intensidad de la corriente supera un cierto valor. Así el fusible interrumpe la corriente y salvaguarda la integridad de los conductores, minimizando el riesgo de incendios y avería. Tipos de fusible. En ellos podemos encontrar cilíndricos, de cuchilla, de pastilla, encapsulado de vidrio, chicote, tapón enroscable, cartucho de plomo diace. Interruptores magnetotérmicos. Interruptor es un dispositivo eléctrico que nos permite realizar
una función de encendido y apagado desde un mando. Su funcionamiento consiste en dejar pasar o no la corriente en un circuito eléctrico. Por ello, su función principal es el encendido y apagado de una luz. Interruptores magnetotérmicos. Sirve para proteger las instalaciones, específicamente los cables, por supuesto, de una sobrecarga o cortocircuito. El magnetotérmico consta de dos mecanismos para protección. Una parte es magnética y la otra térmica, de allí el nombre. La parte magnética es estimulada mediante el magnetismo. Cuando es un circuito, se produce, por ejemplo, un cortocircuito, mientras que la parte térmica protege de sobreintensidad, cuando por un cable corre más intensidad de lo que ésta puede soportar. Interruptores y conmutadores. Los interruptores y conmutadores son elementos de control de acción manual, y la diferencia con pulsadores es sencilla. Mientras que los pulsadores dejen de ejercer su función sobre el circuito, cuando dejemos de actuar sobre ellos, los interruptores mantienen su posición una vez se accionan. Contactores. Estos dispositivos abren y cierran contactos por medio de un electroimán. La diferencia con los relés es que disponen de dos tipos de contactos eléctricos, los cuales son contactos de fuerza, contactos auxiliares. Nivostato. Los nivostatos o interruptores de nivel son elementos compuestos por un flotador como un imán incorporado que al subir o bajar su posición influyen en los contactos eléctricos que se abren o cierran en función de su diseño. Conclusión. Para concluir con este trabajo investigativo, el cual nos deja como enseñanza que elementos de protección y maniobra son útiles para cada tipo de circuito. Por ejemplo, los relés nos permiten abrir o cerrar circuitos eléctricos sin la intervención humana, el cual nos facilita nuestras vidas. Por otro lado, tenemos los interruptores. Es un dispositivo eléctrico que nos permite realizar una función de encendido